Hola compañeros, nosotros somos el equipo 2 y hablaremos de metabolismo de nucleótidos. Nosotros estamos conformados por Francisco Lizárraga, Jennifer Lizárraga, Carolina Ojeda, Vanessa Rivera, Armando Zuna y su servidora Nidia Castillo. Comenzaremos a hablar primero de los nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El nucleósido es la parte del nucleótido formado únicamente por la base nitrogenada y la pentosa. Un nucleótido es una pieza básica de los ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son polímeros formados por largas cadenas de nucleótidos. Ahora hablaremos de lo que es el metabolismo de los nucleótidos y vamos a comenzar viendo la estructura de estas moléculas. En primer lugar, hablaremos de los azúcares que están presentes, que son las pentosas. En este caso, la ribosa y la desoxirribosa. Se observa que la diferencia entre ambas estructuras es que la ribosa tiene un grupo hidroxilo en el segundo carbono y la desoxirribosa no tiene el grupo hidroxilo. Recordemos también que se les llama pentosas porque constan de 5 carbonos. Por otro lado, tenemos que los nucleótidos constan de bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se dividen en dos grandes grupos, que son las bases pirimídicas o pirimidínicas y las bases púricas. Las primeras van a derivar de este compuesto cíclico, que es un anillo heterocíclico porque va a tener en su estructura tanto nitrógenos como carbonos y se le conoce como pirimidina. De la pirimidina van a derivar la citosina, la timina, que es la base nitrogenada del ADN, el uracilo, que es la base nitrogenada del ARN. En cuanto a las diferencias estructurales, podemos observar un grupo amino en la citosina y un grupo carbonilo en la timina y el uracilo. Y la diferencia entre estas dos últimas es que la timina presenta un grupo metilo en el carbono número 5. Las bases púricas va a derivar de la purina, que es una estructura también heterocíclica que consta de 9 elementos intercalados, carbonos con nitrógenos. La diferencia entre adenina y guanina en su estructura es que la adenina va a tener un grupo amino en el carbono 6, mientras que la guanina tiene ese grupo amino en el carbono número 2 y en el carbono número 6 va a tener un grupo carbonilo. Estas bases nitrogenadas se van a unir con las azúcares que se presentaron al inicio para formar estas estructuras. Aquí tenemos un ejemplo con una base nitrogenada, que en este caso es la adenina, que se va a unir a una pentosa, en este caso la ribosa. Se unirán el carbono 1 de la pentosa con el nitrógeno 9 de la base nitrogenada. Van a liberar agua, es decir, se va a deshidratar, y por consiguiente estas estructuras se unen mediante un enlace N-glucosídico. N porque está en el nitrógeno y glucosídico porque se refiere a que está unido a un azúcar. Entonces se forma esta estructura, que es un nucleósido, en este caso la adenosina. Ahora se va a unir este nucleósido con un ion fosfato. Lo va a hacer en el carbono 5 de la pentosa y entonces se va a liberar una molécula de agua y mediante un enlace éster se va a unir a la molécula. Y de ser un nucleósido se va a formar un nucleótido y va a llevar por nombre adenosín 5' monofosfato. Adenosín que deriva del nombre del nucleósido y nos está indicando que el carbono 5 con apóstrofe se llama 5' está unido al grupo fosfato mediante un enlace éster. Entonces, los derivados de bases nitrogenadas son nucleósidos, unión de base con la pentosa, y nucleótido, unión de la base con una pentosa y un fosfato.
En el caso de los nucleótidos, recordemos que los nucleótidos es la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Es algo que no debemos de olvidar. Ahora vamos a tener ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos. Por ejemplo, la adenosina 5' monosfosfato AMP. Sabemos que AMP significa adenosin monofosfato. En el caso de los desoxirribonucleótidos es desoxiadenosina 5' monofosfato DAMP y así sucesivamente con las demás. Los nucleósidos vamos a tener de dos tipos, que son los derivados de las pentosas, los que derivan de la ribosa y los que derivan de la desoxirribosa. Los nucleósidos derivados de la ribosa son la adenosina que deriva de la adenina, la guanosina que deriva de la guanina, la cistidina de la citosina y de la uridina el uracilo. Y si en su estructura tienen desoxirribosa, van a ser desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y desoxitimidina. La degradación de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos se pueden sintetizar desde compuestos simples como el amonio y el dióxido de carbono. Esto se refiere a la síntesis de nuevo, o bien a partir de los restos de la degradación del ADN o del ARN de la propia célula o los ingeridos. Esto sería las rutas de recuperación. Estos son los dos tipos de vías metabólicas que conducen a la formación de los nucleótidos. La síntesis de nuevo de los nucleótidos empiezan a partir de sus precursores metabólicos, aminoácidos, ribosa 5-fosfato, dióxido de carbono y amoníaco. Las vías de recuperación reciclan las bases libres y los nucleósidos librados de la degradación de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos de la dieta sobreviven al medio ácido del estómago. Se degradan a sus nucleótidos constituyentes principalmente en el intestino. Los ácidos nucleicos ingeridos son digeridos con endonucleasas, fosfodiesterasas y nucleósidos fosforilasas. Las bases obtenidas si no se utilizan son degradadas. Las células se dividen rápidamente, necesitan grandes cantidades de ARN y ADN. Estas células tienen grandes requerimientos de nucleótidos. Las vías de síntesis de nucleótidos son blancos atractivos para el tratamiento de cáncer y las infecciones por microorganismos. Muchos antibióticos y drogas anticancerígenas son inhibidoras de la síntesis de nucleótidos. Pasamos a las rutas de recuperación. Partiendo de un polímero de ácido nucleico, siempre actúan las siguientes enzimas para obtener nucleótidos libres: las endonucleasas y las fosfodiesterasas. Las endonucleasas son las que se encargan de romper los enlaces fosfodiéster que unen los nucleótidos unos a otros en una molécula de ADN o ARN. Y las fosfodiesterasas, una vez que los ácidos nucleicos están fragmentados en oligonucleótidos, las fosfodiesterasas van a liberarlos uno a uno desde un extremo en una actividad claramente exonucleótica. Solo cuando en la célula hay mucho pirofosfato libre, que es una situación muy poco probable, la enzima fosforribosil transferasa liberaría las bases nitrogenadas por un lado y la ribosa por otro, pero con un pirofosfato adicional en el carbono 1. Este se denomina PRPP, fosforribosil pirofosfato, y es un intermediario clave para la síntesis de nuevo de los nucleótidos. Pero lo más frecuente es que esta enzima actúe en la síntesis de nucleótidos como se ve en la imagen de abajo. La vía más común para degradar los nucleótidos pasa por la acción de dos enzimas, las nucleotidasas y las nucleosidofosforilasas. Las nucleotidasas van a eliminar el fosfato del nucleótido, liberando el ácido fosfórico y el nucleósido. Y las nucleosidofosforilasas es una manera curiosa en la que se hidroliza el enlace N-glucosídico para liberar la base y a su vez la pentosa es refosforilada en la posición 1.
Esta ruta también se puede utilizar para la síntesis de nucleótidos, ya que la reacción de la nucleósido-fosforilasa es reversible, como se puede ver en el diagrama, y los nucleósidos pueden fosforilarse en 5 por la acción de las nucleosidocinasas. Continuamos con la ruta de nodo. Bueno, en esta vía es en la que los nucleótidos se sintetizan a partir de precursores de bajo peso molecular. Curiosamente, estas rutas de nodo son prácticamente idénticas en todos los organismos. El fosforibosilpirofosfato es el azúcar precursor de todos los nucleótidos, por lo tanto todos se sintetizan de nuevo en forma de ribonucleótidos. Como norma general, hay un gran consumo de ATP y poder reductor en la mayoría de las etapas de cualquiera de las rutas de síntesis, por lo que no se van a representar. Bueno, tenemos la síntesis de las purinas, la síntesis de pirimidinas. El catabolismo de las pirimidinas acaba convirtiendo todas las pirimidinas en uracilo. El uracilo acaba catabolizándose hasta producir beta-alanina, amonio y dióxido de carbono. Por último están la síntesis de los desoxirribonucleótidos. Esta se hace partiendo de los nucleótidos difosfato correspondientes, obteniéndose directamente difosfato de desoxiadenosina, guanosin difosfato, citidina difosfato y uridina difosfato. Esta síntesis más adelante se van a explicar específicamente. El sitio principal de la síntesis de purina está en el hígado. La síntesis de nucleótidos de purina comienza con el PRPP y conduce al primer nucleótido completamente formado. La síntesis de IMP requiere de 5 ATPs, 2 glutamina, una glicina, un dióxido de carbono, un aspartato y 2 formilo. La biosíntesis de purina es compleja. El esqueleto de la purina es un anillo membrano de la pirimidina 6 fundido a un anillo membrano de imidasa 5. Cada anillo contiene 2 átomos de nitrógeno, con las 5 posiciones en cada anillo ocupado por el carbono que se sujeta a un hidrógeno. El hidrógeno se puede reemplazar por los diversos átomos o grupos para formar las purinas distintas. Degradación de nucleótidos de purinas. Estas ocurren en el intestino delgado. Su producto final es el ácido úrico. Gota es una enfermedad relacionada con degradación purina, que son niveles elevados de ácido úrico por la producción excesiva o por excretación deficiente. Hiperuremia no siempre causa gota, pero casi siempre va precedida por ello. La fosforólisis de nucleótidos de purina o pirimidina son un paso importante en el salvamento de azúcares para reacciones subsecuentes. La formación de nucleótidos de purina y pirimidina en reacciones catalizadas por la fosforilasa representan un mecanismo de salvamiento y reutilización de las bases y la ribosa 1-fosfato. La degradación de purinas puede ser a partir de ácidos nucleicos, que mediante una nucleasa se crea el nucleótido de guanina o el nucleótido de adenina. El GMP pasa a guanosina mediante la nucleotidasa liberando fosfato inorgánico. La guanosina pasa a guanina por la purin-nucleósido-fosforilasa o también llamada nucleosidasa, liberando así ribosa 1-fosfato. La guanina pasa a xantina, que está en forma de enol mediante la guanasa, liberando amonio, y así convirtiéndose la xantina en ácido úrico mediante la xantina oxidasa. De igual forma, el AMP pasa a adenosina por la enzima nucleotidasa, liberando fosfato inorgánico, o también el AMP pasa a IMP por la desaminosa, convirtiéndose en inosina por la enzima nucleotidasa, y así liberando fosfato inorgánico. La adenosina pasa a inosina, liberando amonio por la adenosina desaminasa.
La inosina mediante la enzima ribosa nucleotidasa pasa a hipoxantina, que está en forma de ceto. Esta pasa a xantina por la xantina oxidasa para después convertirse en el ácido úrico. Síntesis y degradación de pirimidina. El anillo de pirimidina se sintetiza antes de unirse con la ribosa 5-fosfato, que dona fosforribosil pirofosfato. La fuente de anillo de pirimidina son la glutamina, el CO2 y el ácido aspartico. La glutamina y el ácido aspartico son fundamentales para la síntesis tanto de purina como de pirimidina. A diferencia de la síntesis de la purina, donde ésta se va formando sobre un molde de ribosa 5-fosfato, y en cambio en la síntesis de pirimidina primero se crea la base de estas y después se añade azúcar. Los derivados de la pirimidina forman ácidos nucleicos y por ende el ADN. Actúan en el citoplasma, específicamente en el citosol. Para el comienzo de la síntesis de pirimidina, la glutamina actúa junto con el CO2 y una molécula de ATP, que esto pasa a convertirse a carbomoil fosfato a través de la enzima carbomoil fosfato sintetasa 2, y de carbomoil fosfato pasa ácido orótico, pero antes de esto actúa el aspartato, que se le va a unir al carbomoil fosfato. Y la enzima encargada de todo esto es el aspartato transcarbomoil hilasa. Y también otra cosa que ocurre es la inserción del fosforribosil pirofosfato, que proviene de la ruta de la pentosa fosfato y se une al ácido orótico. Una vez formado el ácido orótico, este se va a convertir en uridina monofosfato a través de la enzima uridina monofosfato sintetasa, la cual se forma de dos enzimas: la enzima orotato monofosfato de carboxilasa y orotato fosforibosil transferasa. Y ahora la uridina monofosfato va a pasar a uridina difosfato, que va a convertirse a través de la enzima ribonucleótido reductasa. Pasa a formar desoxiuridina difosfato, que posteriormente se convierte en desoxiuridina monofosfato, y de esa misma pasa a convertirse a desoxitimidinato monofosfato a través de la enzima timidilato sintasa del cofactor tetrahidrofosfato. Cuando actúa, pasa a convertirse a dihidrofolato. Hay medicamentos que inhiben a la enzima timidilato sintasa, como lo es el 5-fluorosil, que es muy usado en los pacientes con cáncer. Degradación de nucleótidos de pirimidina. Enzimas de las vías de salvamento. El salvamento de las bases de pirimidina tiene menor significación que el de las purinas, debido a la solubilidad de los subproductos del catabolismo de pirimidina. Sin embargo, la vía de la síntesis de salvamento del nucleótido de timidina es especialmente importante en la preparación para la división celular, que puede perder un fosfato. Entonces, el TTP convertido quedaría como TDP. Este se puede rescatar
Luego, llega una sinasa realizando una transferencia de fosfatos y lo podemos salvar si el nucleótido está como TDP. Si este nucleótido difosfatado pierde, otro fosfato quedará con 1 y por lo tanto será timidina monofosfatada. Y si la tenemos monofosfatada, aún se puede rescatar utilizando de nuevo una sinasa. Actúa la sinasa y va a salir ese fosfato. Después, el TMP puede perder el fosfato y puede quedar convertido en timidina. Al tener la timidina, entonces se tiene el nucleósido. Lo podemos rescatar y volvemos a colocar el fosfato con la sinasa. Y luego, esta timidina puede perder el azúcar. Si pierde el azúcar, nos quedaría la base nitrogenada, la cual se llama timina. Y ahora, para poder rescatarlo, ya no será con la sinasa. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar el azúcar. Entonces, vamos a utilizar una enzima llamada pirimidina fosforilasa, de tal manera que el donante puede ser incluso directamente la desoxirribosa fosfato y saldrá una molécula de fosfato inorgánico. La mayoría de las células contienen entre 5 a 10 veces más RNA que DNA. Por lo tanto, la mayor parte del carbono que se deriva hacia la síntesis de nucleótidos lo hace en el sentido de contribuir al aumento del pool de los ribonucleicos. Sin embargo, la fracción relativamente pequeña de nucleótidos que intervienen en la síntesis de desoxirribonucleótidos DNTP es de una importancia vital para las células. La reducción del C2 de los nucleótidos difosfatos NDP la realizan los correspondientes ribonucleicos reductasas RNR-ASA. Los desoxirribonucleicos se desfosforilan a desoxirribonucleicos por las sinasas y se incorporan al DNA. Hay una excepción que es desoxitimido trifosfato de TTP. Su formación es dependiente de un conjunto de reacciones en las que participa la timildato sintasa para su conversión de UDP, uridina difosfato, a DTTP, desoxitimido trifosfato. La enzima ribonucleótido reductasa es dependiente de NADPH, neoquitimida adenina dinucleótido fosfato, y una cadena transportadora de electrones con FADH2, flavina adenin dinucleótido, y la enzima tiorredoxina reductasa. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención.